Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Mientras el mundo y especialmente el continente se mantiene en zozobra por las nuevas acciones tomadas por la potencia hegemónica del hemisferio occidental, gobernada por Donald Trump, quien desde en la Casa Blanca declaró sus intenciones por erradicar la migración irregular, Honduras no se queda fuera de las repercusiones que esto podría generar. Sin embargo, ahora los hondureños no solo deberán preocuparse de lo que sucede desde el norte de América, sino que también las situaciones internas del país no terminan de mejorar y por el contrario, se intensifican las confrontaciones entre el oficialismo y la oposición en el Congreso Nacional, al grado que el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, acusa a Libre de querer asfixiar, presionar y extorsionar, porque les están diciendo a los maestros y empleados públicos que no se les está pagando el sueldo porque no se aprueba el presupuesto y lo están utilizando como chantaje. Sumado a la crisis en el poder legislativo, sectores lamentan que las promesas de mejorar la inseguridad, salud, educación y la generación de empleos están incumplidas y lamentan que el pueblo siga pagando los platos rotos por los caprichos y la mala gestión que hacen los políticos de los recursos públicos. Igualmente, desde el gobierno existen varias denuncias de las que ellos califican como descaradas intenciones de la oposición para boicotear la gestión de la presidenta Xiomara Castro, paralizando las obras que ejecuta y con ello dejar en mal al poder popular y afectar la administración que ella lidera, sin importarle a los opositores el daño que le ocasionan al pueblo con la paralización de programas y obras de beneficio para varios sectores. La sarta de problemas se agudiza en un año en que la política será lo que predomine, con candidatos buscando con urgencia el voto en cada pueblo y aldea, a pesar que durante casi 4 años se les olvidó que existen localidades en las que apenas una persona puede sobrevivir. La sociedad civil señala que los políticos son cínicos y que cuando sus errores y faltas son mencionadas, se inquietan y se vuelven sensibles, algo que la población está a punto de cansarse. Los hondureños demandan raciocinio y que de una vez trabajen en beneficio de la colectividad y dejen a un lado sus intereses, aunque reconocen que la realidad es otra porque han perdido la esperanza. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Si va a salir en algún momento, nos puede sintonizar en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en el corredor central del país, Comayagua, Ciguatepeque, Lago de Yojoa, corredor central, y la 90.3 en la cálida Choluteca. Vamos a hablar de diferentes temas esta mañana. De Trump, hablaba con Eunice, que es la muchacha encargada del maquillaje, y me dice que una gringa estaba diciendo que bueno, que son lágrimas de cocodrilo, que por qué están llorando y qué vienen a hacer a nuestro país. Y le contesté yo, para esa gente es que Trump está haciendo todo esto para cumplir lo que él prometió. Obviamente queremos que ningún hondureño salga que está trabajando. Ayer, al finalizar este foro, informaba de cómo Trump cancelaba el TPS a los venezolanos. Yo veo a
a Jaime Bailey, que es un periodista peruano, radicado hace muchísimos años en Miami. Y Bailey, que es de extrema derecha, ayer decía que no estaba de acuerdo con eso contra los venezolanos, porque esos más de 600.000 venezolanos no eran delincuentes. Igual dijo de los colombianos que fueron repatriados que no tenían ni antecedentes policiales, ni judiciales, ni penales en Colombia y tampoco en Estados Unidos, y Trump lo sacó. Sobre esto, en la política nacional, sigue el pleito que no hay presupuesto en el Congreso. Ayer hubo una sesión a la que no acudieron los más importantes diputados. Sobre esto tengo 3 distinguidos invitados que no están politizados. O sea, todos somos políticos. Cada quien tiene algún sentimiento o alguna ideología o alguna idea, pero todos tenemos algo que ver con la política. Pero estos 3 personajes que me acompañan esta mañana, yo considero que no tienen así el asentamiento de los partidos políticos como otros distinguidos invitados que vienen a diario. El doctor en Sociología, analista político y coordinador de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el doctor Marco Tinoco. Doctor, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias a Canal 11, al licenciado Raúl Valladares por la invitación para poder compartir algunas reflexiones sobre los problemas del país. Gracias. Historiador y director de la Marina Mercante, don Edgardo Soriano. Buenos días, licenciado Raúl, compañeros de panel. Estamos aquí para analizar estas situaciones que obviamente impactan en nuestra realidad social y política en el país. Gracias. Aquí está don Omar García, analista político, y recientemente tomó la decisión de incorporarse al Pino Socialdemócrata. Doctor. Sí. Muchas gracias, Dios y patria para todos. Es un gusto estar acá con ustedes y vamos a ver de qué podemos brindar aportes, porque creo que la nación lo necesita. Y me gustó la forma, la introducción que está haciendo en el sentido de abordar la parte externa, pero también la parte interna y cómo coyunturalmente eso impacta en la vida de nuestro pueblo. Y creo que vamos a tener un programa de altura. Eso quiere decir que vamos a abordar fríamente los temas, sin apasionamiento, y que vamos a ser técnicos para poder dar resultados como corresponde. Doctor Tinoco, empecemos con Trump. ¿Qué piensa? ¿Qué va a pasar a Latinoamérica, no solo Honduras? Ayer escuchaba a unos colegas que está malo de los $100, que está malo esto, que está malo lo otro. No es fácil gobernar, ¿va? No es fácil gobernar, no para Xiomara Castro, que está de presidenta, para quien fuera, para Petro, para Milei, para los de Centroamérica, cuando empiecen es para todos. Doctor, ¿qué piensa de eso? Bueno, estamos hablando de un gobierno en Estados Unidos con una especie de populismo autoritario, que en este momento está utilizando el tema de la migración como que los migrantes fueran chivos expiatorios, ¿verdad? Y esto no es nada nuevo, porque es una estigmatización de la pobreza, de los pobres, estigmatizar a los pobres como problemáticos, como que si los pobres fueran delincuentes. Entonces esto se ha utilizado como una bandera política por este gobierno y esto de alguna manera obliga con estas deportaciones que van a existir, que tampoco son nuevas en este momento. Ya gobiernos anteriores, desde Obama, los otros presidentes han venido deportando personas, pero este es un momento coyuntural para el país, para replantear lo que sería la cooperación con Estados Unidos. Replantear, decimos, porque a lo largo de la historia, desde 1970, podemos ver cómo han habido temas de interés de los Estados Unidos para cooperar con Honduras, ¿no?
desde los 70, el tema de los militares, luego el tema del anticomunismo y posteriormente la preocupación de Estados Unidos por el tema de la transición a la democracia, ¿no? Entonces estamos hablando ya a partir de 1990 y sobre todo que a Estados Unidos le ha interesado en los últimos tiempos el tema de la corrupción, el tema de la transparencia, la lucha contra el narcotráfico y entonces estos temas han estado realmente como de preocupación para Estados Unidos, de acordar cooperación con Honduras. Y podemos ver cómo Honduras ha sido uno de los países que más ha recibido asistencia a nivel de cooperación de Estados Unidos desde 1970 al 2023. Veía algunos datos del programa de las Naciones Unidas, como el 2005 alcanzó un nivel tan alto del 48% en relación a los demás países de Centroamérica. Es decir, Estados Unidos ha tenido un control muy claro, ¿verdad?, de los gobiernos de Honduras, ¿verdad?, la preocupación geopolítica por su ubicación, ¿verdad? Entonces Honduras ha sido ese país que estaba controlado bajo la égida de Estados Unidos como potencia, pero que el 2009 ese control lo fue perdiendo con el golpe de Estado, ¿no?, y el acercamiento del gobierno de Honduras a la línea política de Venezuela, ¿verdad?, y de lo que llamaríamos gobiernos de corte progresista. Entonces, esa relación, ¿verdad?, que ha habido entre Honduras y Estados Unidos ha sido muy cercana porque Honduras ha venido cooperando también con Estados Unidos. Pero posteriormente podemos reflexionar sobre qué implicaciones ha tenido esa lucha contra las drogas, la guerra contra las drogas, el tema del narcotráfico, si realmente ha tenido, qué consecuencias han tenido, por ejemplo, para algunas comunidades, la zona de la Mosquitia, ¿no?, donde el narcotráfico tiene un control casi absoluto, pero que también hay presencia de militares de Estados Unidos y si realmente ese debería de ser el enfoque, sobre todo porque el tema de la violencia, del narcotráfico, el crimen organizado, es un desafío para cualquier gobierno, desafía su gobernanza y no digamos si hablamos de otros temas como el tema de las oportunidades económicas y el desempleo, que también son factores y causas de la migración en el país. Entonces, me quedaría aquí. Licenciado Soriano. Bueno, la verdad que el fenómeno Trump, en esta segunda ocasión, como le llaman Trump 2.0, le genera una serie de cuestionamientos, creo yo, que a todo el mundo, ¿verdad?, no solamente a América Latina, sino también a lo interno, a Europa y a lo interno de Estados Unidos. Por ejemplo, si nosotros hacemos una breve descripción de la historia de Estados Unidos, se puede identificar cómo en las primeras décadas del siglo XX se fue consolidando una estructura estatal, digamos, federal, ¿verdad?, frente a todas aquellas formas de gobernabilidad y de poderes fácticos regionales que tenía ese país. Recordemos el monopolio que había alrededor del petróleo y que finalmente el Estado se impuso para tratar de dividir, y ahí surgieron lo que se llamó después las 7 hermanas. Y todo ese Estado potente federal, con toda esa estructura y esa, para muchos analistas consideran que en Estados Unidos hay una serie de pequeños gobiernos en Washington, agencias de inteligencia, toda una estructura muy potente, y que Trump quiere darle un giro a todo esto al
potenciar una idea corporativa, una idea económica, porque él es un hombre de negocios. Él no ve al Estado como quizás sus antecesores, que eran hombres de Estado, digamos, formados con una experiencia en estructura estatal, sino que este lo ve desde otra perspectiva, de la perspectiva económica, como lo ve Elon Musk, ¿verdad? Entonces, también Trump significa un desafío a lo interno de Estados Unidos, pero en la pregunta que hace el licenciado Valladares en cuanto al tema de América Latina, yo creo que aquí lo que se demuestra y lo que preocupa es que no exista esa visión a largo plazo de los dirigentes de los distintos estados, de entender que esto no es un tema netamente ideológico, porque aquel gobierno es distinto ideológicamente al mío, sino que es un tema estratégico de la región, cómo asumir el reto de enfrentarse al fenómeno Trump en equipo, como naciones unidas pues, alrededor de este tema migratorio, alrededor de cómo tratar otros temas, ¿verdad?, de relaciones con Estados Unidos. Entonces, yo creo que es importante resaltar de que los países de América Latina tienen un reto enorme en ver la manera de cómo integrarse en cuanto a este tema. Probablemente hay diferencias en otros temas, pero es importante enfocarse en este tema. Yo creo que el gobierno de México quizás es uno de los gobiernos que tiene más claridad de cómo estar asumiendo esta arremetida, que no es nada fácil para México, ¿verdad?, porque está ahí justamente al lado. Sin embargo, yo creo que hay que seguir ciertos ejemplos, ¿verdad?, de cómo podemos asumirlo en equipo, todos los países. Aquí, por ejemplo, estaban haciendo burla por la reunión que se cayó de la CELAC, y más bien debe dar tristeza ese tema, ¿verdad?, porque no es porque echarle la culpa a la presidenta Xiomara Castro o echarle la culpa a Petro sería lo más fácil en todo este contexto. Yo creo que es triste porque si no se avanza por el camino de unidad regional en torno a este tema de la migración y abordar otros temas, como decía aquí el doctor Tinoco, por ejemplo el tema del narcotráfico, que tiene un tema mucho más profundo de lo que se ve, y hay mucha hipocresía alrededor de ese tema también de parte del mismo Washington, ¿verdad? Entonces son temas que creo que ya es hora que se deben de poner en la mesa, ¿verdad?, y reevaluar cómo ha sido toda esa asistencia económica, el papel que juegan cada una de nuestras naciones también en el papel geopolítico, ¿verdad? El tema del Canal de Panamá es un tema también que está ahí en la agenda, que también tiene su historia, ¿verdad? Entonces son múltiples temas que la región debería de abordar y que Honduras debe de asumir también ese reto de promulgar esta idea de como un bloque asumir el reto de enfrentar el fenómeno Trump y todo lo que se va a venir. Recordemos que el gobierno viene empezando en Estados Unidos, van a haber unos 60, 90 días de arremetida y después vamos a ver cómo se recomponen las fuerzas aún a lo interno de Estados Unidos. Recordemos que también va a haber resistencia a lo interno en algunos estados que son más liberales en Estados Unidos, pero eso no sería otra pregunta. Pero en conclusión, licenciado y compañeros, yo creo que es un enorme reto que tiene el Estado de Honduras, de cómo asumir las nuevas políticas que intenta implementar la administración Trump, y el tema de la migración, abordarla como equipo. Yo creo que aquí tiene que participar el Estado, empresa privada, todos los sectores sociales. Debemos de entender que esta es una crisis de país y no perdernos en discusiones bizantinas aquí a lo interno del país, sino ver esto con un panorama mucho más amplio. Ahí lo dejaría yo por el momento. Sí, destacan algunos medios, les da miedo ir al supermercado, mandar a los niños a la escuela, se ha visto el bajón. Ana Mengíbar, 21 años, viviendo en Estados Unidos, embajadora cultural hondureña, pasó a convertirse en la voz y guía de una comunidad de más de 3.000 hondureños radicados en Oklahoma, uno de los estados más racistas del país. ¿Por qué es falso que estar indocumentados en Estados Unidos sea un crimen, como dice la Casa Blanca? La ley estadounidense estipula que vivir en el país sin autorización o estatus legal no es una falta o un crimen. Pero aquí dice, Trump firma la primera ley contra migrantes que cometen delitos menores. La ley Lansing-Riley permite a las autoridades migratorias detener a migrantes por robos y otros delitos menores. Don Omar. Mire, yo he estado brindando conferencias en Washington
en Sudamérica, en México. La verdad es que escucho y veo que Latinoamérica no tiene la mínima idea de lo que está pasando. Creo que se hacen análisis y estrategias sumamente livianas. Y lo que quiero decirle al pueblo hondureño, porque usted me invitó para este programa en sentido, es que este siglo XXI está dando paso la democracia a lo que es la autocracia, y en donde los grupos radicales de derecha e izquierda comparten los mismos principios, ¿verdad? El Estado está sobre la economía, el Estado ordena y la economía obedece, eso está en la ultraderecha y en la ultraizquierda. El gobierno está sobre el Estado, el partido está sobre el gobierno, no se deben de tocar los líderes, el Estado decide quién es lo que va a estudiar qué, tanto en la ultraderecha como en la ultraizquierda. No quieren que se respeten los derechos humanos. Y hay algo muy interesante, es la militarización. Hay varias cosas que me gustaría poner en su contexto. Su pregunta es muy importante. Para empezar, con todo respeto lo digo, el título que tenemos hoy es incorrecto, no son las posibles, serán deportaciones masivas. Y eso es algo que debemos de estar claro y debe de estarse listo el gobierno saliente. Hasta lo quitaron Sí, aquellos sí, en carrera. sí, ¿verdad? Deben de estar listos este gobierno saliente y el entrante. Y quiero decirlo con toda certeza, porque esto va a quedar grabado. El gobierno que quede en las próximas elecciones que vienen, muy probablemente no termine. Porque la explosión social que vamos a tener aquí será abrumante. Va a pasar y sobrepasar las capacidades que pueda tener un Estado como el nuestro. En el sentido de que estamos acostumbrados a que 43 familias mangoneen los 3 partidos mayoritarios y no nos han dado todas las avenidas de democracia que nosotros tenemos. En el caso de Donald Trump, es el resultado de 2 ideologías muy interesantes. Una de ellas es la filosofía del siglo XIX, que es precisamente el Destino Manifiesto, donde decían que los Estados Unidos estaban designados por Dios para dominar el hemisferio. Ese es el Destino Manifiesto, y creo que Simón Bolívar lo entendió muy bien cuando dijo: los Estados Unidos están condenados a ser los cuidadores de América. Una frase muy, muy interesante que dijo Simón Bolívar. En 1948 se dio el primer fenómeno migrante fuerte, donde los Estados Unidos, en esa situación de buscar gente que fuera a pelear a la Segunda Guerra Mundial contra los nazis, pues empezó a ceder la situación de la ciudadanía, y muchos mexicanos fue. Cuando ya vemos terminada la Segunda Guerra Mundial, ya en el 48, 49, 50, empieza a darse un fenómeno muy interesante, los chicanos. Y el presidente entonces los persiguió, los enjauló y estableció donde tuvieron a los japoneses en centros de concentración étnica por la Segunda Guerra Mundial o la Guerra del Pacífico contra los japoneses, fueron sustituidos por mexicanos y por latinos. Por eso vemos en lo que es la toma de posesión cuando Donald Trump dice: serán perseguidos, encarcelados. Está haciendo evocación hacia eso. El Gamma, que es una ideología de reciente llegada en Estados Unidos, que va a cubrir los espacios que la mediocridad democrática norteamericana no logró llenar, pero el Gamma, Great American, cuando está diciendo que es una situación para que va a ser nuevamente, que la América volverá a ser grande, otra vez,
se refiere a una liberación de la venida de múltiples migrantes. Estados Unidos, sus componentes son de migrantes, estamos de acuerdo, pero eso hay que verlo en las situaciones de la zona este y oeste, hay que analizar esa cultura. Recordemos que todavía tienen presente varias cosas. Y si hay algo que me llama poderosamente la atención, es que no se está viendo que esta forma que se está estrenando en Estados Unidos, donde se le está dando a un lado el establishment político familiar que siempre se ha tenido, creo que la toma de posesión fue algo extraordinario, sumamente de gente corporativa y no tanto de gente acostumbrada a salir en las cámaras por ese marco político. Teníamos CEO que realmente representan cambios fuertes. Y hay algo que debería preocuparnos más. ¿Qué vamos a hacer con tanta gente que nos van a retornar? No miro de parte de Latinoamérica, salvo Sheinbaum, que es la que más será impactada. En el caso de México, pues los mexicanos que están en Estados Unidos envían de 30,000 a 35,000 millones de dólares en remesas a México, pero estos remesas solo representan hasta el 5, 6% algunas veces del PIB mexicano. En el caso de hondureño es realmente dramático, porque 9,000 millones de dólares representan el 25-27% del PIB hondureño. Y acá tenemos que estar claros que lo que ha hecho la señora presidenta en esto, a mí me parece, yo lo hubiera hecho si hubiera sido presidente. Yo soy socialdemócrata y los socialdemócratas entendemos cómo es que debería de fusionarse la parte estatal y también la parte privada. No se hace actualmente por cuestiones de los grupos que están en el gobierno. Pero creo que lo que ahorita anunció está bien, pero le hace falta, no es suficiente. En primer lugar, señora presidenta, su grupo debió de haber dado el aspecto de la ley con respecto al Congreso Nacional. Una ley de reinserción. ¿Qué va a pasar con la gente que es dueña de propiedades y que sea enviada desde allá de los Estados Unidos? Porque van a encontrar sus terrenos, sus propiedades ocupadas por gente extraña. Esa gente extraña no va a querer salirse. O sea, es el mismo fenómeno de los desplazados de Colombia. Conozco bien ese caso. Entonces, aquí van a haber muertos también en esa avenida. Porque hubo gente también que vendió los terrenos y no se los terminaron de pagar los que ahorita están ocupando. Y esa gente va a volver. ¿Qué va a pasar con los hermanos que sus papás murieron y las cuestiones de herencia? O sea, no se está hablando de eso, señora presidenta. Aquí yo le llamo la atención con respecto a ello, discúlpeme, yo sé que usted tiene su gente que le ayuda a hacer el gobierno, pero hay que rectificar algo, señora presidenta. Esto no es de conformar un Consejo de Migración, no. Es de empoderar el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Si ustedes se fijan, señora presidenta, el tema de migración lo está armando y siguiendo el Consejo de Seguridad y Defensa de los Estados Unidos. ¿Quién es la encargada actual de llevar a cabo toda esa persecución y misericordia inhumana en Estados Unidos? La Secretaría, ratificada ahorita en el Congreso norteamericano como Secretaría de Seguridad. Ayer se le dio la orden a quien ya se había ratificado de Secretario de Defensa que las Fuerzas Armadas van a establecer todo un despliegue para perseguir también esto. Esto es real. Yo estaba en otro programa ayer y un funcionario del gobierno de ayer diciendo que yo estaba aquí alarmando y que era un bluff y que esto... No crean, no van a deportar un montón de gente, no solamente hondureña, sino que también no hondureña, porque con el gobierno dócil dejó, firmó lo que es el tercer país seguro y vamos a tener que recibir también migrantes deportados no hondureños. Aquí tenemos que prepararnos para eso. Y el gobierno que está de salida, pues solo va a estar bregando eso un año, pero los otros que vengan van a estar 3 años. Y estamos hablando de solo en la lista ahorita
Si los Estados Unidos ya tienen identificados 240,000 salvadoreños, 261,000 hondureños, 230,000 mexicanos que han entregado notas de que deben de salir del país porque están identificados, están seriaditos, saben dónde hacen depósitos, dónde trabajan y todo, por eso se pone al centavo. Entonces las naciones tenemos que estar listas con respecto a este cambio. La autocracia llegó para quedarse en Norteamérica. Nosotros calculamos unos 30 años de aquí en adelante. Eso va a cambiar totalmente lo que nosotros tenemos como enfoque de los Estados Unidos. Y tenemos que estar claros acerca de ello. En una forma, y cierro con esto, yo lo he hablado en su programa, estimado Raúl, y lo he dicho al pueblo hondureño. Desde el 2001, el último año de Carlos Flores, donde se disparó la corrupción, muy fácilmente, a raíz del Mitch, muy fácilmente todos los gobiernos, sin excepción alguna, han estado viendo para el otro lado con respecto a las migraciones, porque decían, eso es lo que nos sostiene las remesas, el dólar. Aquí nos va a impactar fuertemente. Mire, lo que dijo el doctor Hugo Noé hace 7 meses, lo sigo repitiendo de eco en mi cabeza. Él dijo así, si se viene a bajar las remesas como las que estamos recibiendo y empiezan a bajar ostensiblemente, el dólar puede llegar a 80 lempiras. Eso da miedo, porque no tenemos industria que pueda sustituir el envío de ese montón de dólares. Entonces, esta situación migrante no solo va a afectar la calle, no solamente va a afectar la casa, no solamente va a afectar el crecimiento económico del país. Hombre, necesitamos política socialdemócrata para enfrentar esto. No podemos seguir con situaciones de ultraizquierda y ultraderecha. Aquí tiene que ser socialdemócrata el enfoque. Tenemos que establecer una situación donde debe de privilegiarse las MIPYMES y el cooperativismo. Eso se llama capitalismo democrático. No podemos seguir pensando que el liberalismo radical o aquel socialismo radical, que ambos conspiran contra la presencia de MIPYMES, pues se mantengan. No. Esto tiene que cambiar, porque los Estados Unidos tienen para desmontar esto 4 enfoques, y se lo digo al pueblo hondureño para que lo vayamos viendo y para que miren por qué pienso que esto no va a terminar aquí y ahora, va a ir en creciendo. Analizaron ellos en su diagnóstico por qué están así y encontraron 4 aspectos. La primera es migración masiva, porque la gente viene huyendo de los países donde hay altos niveles de corrupción, en donde ese país tiene también altos niveles de narcotráfico y crimen organizado, y en donde ese país tiene acercamientos con gobiernos antagónicos a los Estados Unidos, en este caso Rusia y China. ¿Y qué pasa? La gente se pone a decir, mire que Rubio no visitó Honduras, y eso es una ignorancia crasa de este problema, no lo hemos entendido. Es que Honduras reúne los 4 aspectos. Ahora me la toma. Reúne los 4 aspectos. Repite, José Rubio, ¿qué dijo? Es que... Sobre los que... ¿Qué son los que...? Mire, es que no hemos entendido. Cuando decían, ¿por qué Rubio no visitó Honduras? Porque Honduras tiene los 4 aspectos y Panamá solamente tiene 1. Acercamiento comercial con los antagonistas. ¿Pero qué dijo de los que decían que Rubio no había escandalizado? ¿Qué eran qué? Es que yo miro que hay mucha ignorancia con respecto a eso. Deme la mano, lo felicito. Sí. Y pienso, y yo escucho a algunos colegas, qué malo esto, qué malo lo otro. Y entonces, hermano, láncese, busque la presidencia y resuelva usted. Pues no es fácil el problema que tenemos. Disculpe. Es difícil, pero hay que entenderlo en su origen. Por tanto, Honduras tendrá que estar claro que traerá una agenda cualquiera de acercamiento. Serán esas 4 cosas. Y en ese sentido, tenemos que estar claros que yo no puedo agarrar la estrategia mexicana. Mire, Raúl, a mí me dio tristeza escuchar a ciertos funcionarios públicos repetir lo que decían en México. No, es que Trump es un bluff y él él va a ser solo de los primeros días. No.
Trump no está cambiando las reglas del juego, cambió el juego. Y si no entendemos esto, habrá que comprarle solo a Estados Unidos, no le vamos a poder vender, y si le vendemos, nos va a cargar unos aranceles altísimos, nos va a devolver mucha gente, porque él apuesta a una estrategia soviética con las ex repúblicas que hubieron en Asia, empobrecieron alrededor para que hubiese una dependencia económica siempre a Moscú, que eso es lo que sucede actualmente con todas las ex repúblicas soviéticas alrededor de la gran Federación Rusa. Estamos viendo que este siglo va a marcar otra vez nuevamente la división territorial, así como sucedió a inicios del siglo XX, donde las monarquías se distribuyeron en varias partes del planeta. Esta vez va a ser distribuido entre Rusia, Estados Unidos, China y la Unión Europea. Y necesitamos cabezones y cabezonas que entiendan el momento de no solamente llegar al gobierno, sino que tendrá que bregar con eso. Y eso es muy importante no perderlo de vista. ¿Qué voy a hacer con la gente? Yo debería tener una cuestión de empleabilidad, pero para poder dar emprendimiento debo de cambiar, y nosotros los demócratas en este sentido lo creemos y los socialdemócratas lo exigimos. Debe de enseñarse emprendedurismo y cooperativismo en el sistema educativo hondureño, desde cuarto grado hasta el último año, para que sea fácilmente en este país de riqueza, de recursos naturales, montar una empresa. ¿Por qué no puede tener la gente una empresa? Pero vengo yo y voy a ofrecer $100 o $1,000 pensando que no lo van a ocupar para regresarse, para empezar. Pero digamos que lo van a poner en su empresa. ¿Cómo van a tener estas personas sus negocios si aquí hay un sistema educativo que conspira para tener emprendimientos? Los maestros no quieren enseñar eso. Los políticos no quieren que eso suceda y los empresarios, porque van a tener competencia, no quieren eso. Necesitamos cambiar varias cosas del sistema educativo y necesitamos dárselo el seguimiento. Raúl, cierro con esto. Yo creo que esto que hizo la presidenta, muy bien, pero le hace falta entender la parte de tipo legal con respecto a la propiedad, y lo dejo también en algo que es la parte sanitaria. En Estados Unidos el gringo es pésimo, el gringo blanco tiene una pésima cultura sanitaria. No terminan nunca los tratamientos cuando tienen virus de gripe. Eso vuelve muy fuerte lo que son los virus y gripes. Hombre, aquí vamos a tener una gripe gringa de miedo, porque toda la gente que están trayendo viene con ese tipo de cosas. Y lo último que quiero dejar acá es: aprovechemos esta oportunidad, Estado de Honduras. Esta gente sabe cómo hacer negocios, porque no podemos tener una producción de tierra acá donde podamos producir hacia con los estándares gringos y pagarle a la gente lo que corresponde pagarle, como lo estaban pagando allá, y poder hacer negocios con las cadenas de supermercados para abastecerles. Es que tenemos que sanear esto. Honduras es un país que tiene mucha tierra desocupada con mucha gente desocupada, y esos son motores para migración, pues. Entonces traigámoslo acá, y vuelvo a insistir, el enfoque socialdemócrata, no socialismo democrático, porque ese es otro tema, socialdemócrata. Agarrar lo mejor del capitalismo y lo mejor del socialismo para estos momentos es la salida para Latinoamérica. Entonces vendrán esas deportaciones. ¿Qué vamos a hacer con ese montón de gente? El impacto será económico, social, cultural, ambiental. Será fuerte. Y deben de haber ya, desde ahorita, una posición cercana. Esto es tema de Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Sí, enfócame. Es jodido ese Trump. Sí. Es líder, toma decisiones, no anda con papadas y va a cumplir en lo que pueda lo que prometió. Y va a ir con todo. Ya hay jueces que están en contra de lo que les quiere hacer o que está haciendo, senadores también, pero él va a decir, cuando lo paren va a decir, ven, yo lo intenté, esto me están parando. Yo comparto lo que me escribe don Lito Barrientos y lo he dicho aquí. Por cierto, Melania es eslovaca, la mujer de Trump, primera dama. Al hijo Trump le ha dicho que mejore su inglés porque tiene acento eslovaco, a Barron Trump.
Y me dice, Trump es hijo de inmigrantes, casado con 2 migrantes, emplea a muchos inmigrantes en sus hoteles, casinos y campos de golf. Correcto. Voy a hacer la pausa, pero la periodista Pamela Bustillo nos da un rápido informe. Un avión con 64 personas y un helicóptero militar se estrellaron en Washington. Esto es terrible, ¿verdad? El desastre más grande que ha habido. En la capital del mundo, en Washington, pasa eso. Pensé, ¿y aquí qué puede pasar? Son 64 los muertos, cayeron a las frías aguas del Potomac, los están rescatando. Pamela Bustillo, detalles y luego la pausa. Pamela. Gracias, licenciado. En efecto, como usted lo adelantaba en esta ocasión, un avión con 60 pasajeros y 4 miembros de la tripulación chocaron la noche de ayer con un helicóptero militar mientras efectuaban, según los detalles, la maniobra de aproximación al aeropuerto Ronald en Washington, D.C. Los restos de las 2 aeronaves cayeron al río Potomac, lo que ha complicado las tareas de rescate debido a la fría temperatura del agua. No hay sobrevivientes, han mencionado las autoridades, y se han rescatado de momento 28 personas sin vida. Según lo que detallaban también en este caso, es que el avión había despegado desde Wichita, en Kansas. Los medios locales confirmaron que habían bajas y que los equipos de rescate sacaron algunos cuerpos y los estaban trasladando hasta la base de apoyo del departamento que tiene la policía cerca del puente conmemorativo Frederick Douglass. Y detallaban también que se habían recuperado estos 28 cuerpos y un helicóptero. Por otro lado, también estaban informando que entre los pasajeros que se encontraban en el grupo estaban un grupo de patinadores artísticos, sus entrenadores y familiares, quienes presuntamente regresaban de un campeonato de Estados Unidos que se había celebrado precisamente en Wichita y en Kansas. Así lo estaban confirmando, y también se hablaba de que habían medios rusos y 2 ex campeones del mundo sobre este tema del patinaje que estaban igual en compañía de sus hijos, quienes aparentemente también han fallecido, según lo que mencionaban las autoridades. Por otro lado, importante es detallar que los medios estaban informando que la Administración Federal de Aviación explicó que el vuelo procedente de Wichita impactó con el helicóptero que volaba en la tarea mientras hacían un entrenamiento con tres miembros de la tripulación poco antes de las 9 de la noche. El reporte y las llamadas las recibieron aproximadamente a las 8:50, según estaban informando las autoridades. Recapitulamos que son 28 los cuerpos que se han rescatado, pero las autoridades también están afirmando que no hay personas con vida. Eso es lo que podemos dar a conocer brevemente, licenciado, en torno a este fatal accidente aéreo que se registró en Washington, D.C. Continuamos, licenciado doctor Tinoco. Sus consideraciones a lo expresado por los compañeros. Sí, bueno, podríamos hablar más de qué representa Trump en el mundo, qué representa en Estados Unidos, porque Trump pertenece a la misma familia de políticos como Bolsonaro, Bukele, que utilizan mucho las redes virtuales de la información y que utilizan el miedo, ¿verdad? Y las falsas noticias para conseguir apoyo, conseguir votos. Y siguiendo lo que decía aquí el compañero Edgar, Trump es un petrolero, ¿verdad? Que no le interesa el tema del medio ambiente, por eso es amigo de Putin, ¿verdad? Los dos son petroleros. Y al parecer el cambio del Golfo de México por Golfo de América es por el tema del petróleo que tiene el Golfo de México, ¿verdad? Y entonces es una vuelta también al nacionalismo económico, ¿verdad? Y entonces ahora mismo Estados Unidos está buscando, Trump, un espacio vital como país poderoso, ¿no? Por eso el interés por el canal de Panamá y sobre todo consideramos que es una amenaza a la democracia
pero creemos que la democracia siempre ha estado amenazada, ¿verdad? Y creemos que la política es dinámica y va a existir en Estados Unidos alguna oposición o va a haber una recomposición del mismo Partido Demócrata para hacer frente al desafío de esta política de corte populista del presidente Trump. Porque digo esto de la oposición que debe haber en Estados Unidos también, porque existe la sensación como de indefensión por parte de toda esta gran cantidad de ciudadanos migrantes que prácticamente no sienten que alguien los pueda defender, porque el mismo Trump está incidiendo, ¿verdad?, en el mismo sistema de justicia, ¿verdad?, para que se apliquen y se cumplan esas normas de deportación, ¿no? Entonces, esa indefensión, sobre todo en el mundo, a veces esperamos, por ejemplo, las palabras del Papa Francisco, ¿no?, frente a este señor poderoso que se está ensañando contra los más pobres. Entonces, es necesario, pues, que América Latina pueda haber alguna recomposición de las fuerzas también y pueda asumir estos desafíos. Pero yo diría, bueno, en relación a lo que dijo aquí el abogado Omar, que yo no diría que tendría alguna especie de optimismo, porque ya Honduras tiene 3 millones de personas con problemas de empleo, ¿verdad? Si vemos, decía la presidenta ayer, bueno, hay un 1.8 millones de hondureños en Estados Unidos. Se van a deportar 261,000 hondureños. Es decir, es la realidad que hemos tenido, ¿verdad? Y que esto no es nuevo. Sí, diría que ya suficiente zozobra tienen nuestros hermanos hondureños en Estados Unidos como para yo, bueno, con lo que yo pueda decir, ¿verdad?, generar más miedo, ¿no? Como los medios de comunicación han venido hablando de generar un cierto temor, ¿no? Ya bastante temor tienen y consideramos que no... Yo he percibido sí, en los medios de comunicación, y la oposición los entiendo, pero también hay colegas periodistas que le echan la culpa a este gobierno, como que sí es culpa del gobierno. No, claro que no. Pero yo he escuchado, ¿a eso se refiere o no? Sí, ¿Sí o no? sí, Es que se percibe, es tan... O sea, yo entiendo que muchos colegas no quieren este gobierno, no voy a dar datos por qué, pero creo que esto es una cosa de país. Si hubiera estado Juan Orlando, Beto Reina, Osvaldo Ramos Soto, quien sea, es un problema del país, de Centroamérica, de los latinos, ese problema de allá de la corrida de ese montón de gente. O sea, se ven mal cuando lo hacen como con ganas de dañar al gobierno. Es que a la presidenta Castro le quedan 10 meses de gobierno. Va de salida ya. Y lo que el compañero Omar dijo aquí es cierto. Viene Papi a la orden, Salvador Narrala, Jorge Cálix, Rixi Moncada, quien sea, va a lidiar con esto todavía más fuerte de repente que las autoridades que están en sus últimos meses de gobierno. Desde luego, y no queremos con esto ignorar que existe un problema, es un desafío, porque el gobierno de Honduras, aunque no coincida con las políticas de Estados Unidos, pero no puede ignorar que tiene esa cantidad de personas en Estados Unidos y además porque hay un vínculo muy fuerte también, ¿verdad?, de familias hondureñas en Estados Unidos viviendo, que ya tienen una permanencia, ya tienen una nacionalidad, ¿verdad? Por ejemplo, usted ve que no paran los vuelos hacia Estados Unidos. Solo me dice algo aquí la abogada Luz Ernestina Mejía,
Aquí en Saludo a la distancia es necesario que la información sea precisa. Lo aseveró ahora el señor de chaqueta oscura, no García. Trump no es petrolero, no tiene inversiones en petróleo, sus inversiones son bienes y raíces y hoteles. Saludos. No, que representa, creo Sí, que dice, que representa al sector petrolero, industrial, representa los proteccionista de Estados intereses Unidos. petroleros, por eso no le interesa el tema de la agenda verde, ¿no? Porque con la llegada de Trump la agenda verde cae precisamente porque no le interesa. Lo que le interesa es el tema económico, es un hombre pragmático y está viendo qué se puede ganar y cómo hacer, como decía el abogado Omar, Estados Unidos un país poderoso, que es una disputa, ¿verdad?, con China y Rusia, ¿no? Disculpas al precandidato Jorge Zelaya, Sí. que también a él le va a tocar, si logra la presidencia de Honduras, enfrentar este gran problema de los migrantes. Le escribió. Entonces coincido con el abogado Omar de que es una situación seria, hay que tomarnos en serio lo que está pasando y veámoslo como una oportunidad para que el país y los mismos partidos políticos, los mismos candidatos que ahora van a elección de estas elecciones primarias puedan asumir estos temas de manera seria, ¿verdad? No con canciones, ¿verdad? Y querer engañar a la gente, decir que se preocupan por los ciudadanos, pero no están planteando soluciones serias a estos grandes desafíos que tenemos actualmente. Yo una pregunta para usted. No. Voy a poner ahora como... Espere, no le voy a contestar, se lo adelanto. Aquí el que pregunta soy yo. O sea, el periodista que deja que lo entreviste es pendejo, es papo. Así que pase al hombre. Yo lo digo, bueno, lo dejo al panel. Ahí está bien. Se lo digo así. ¿Ustedes creen que el actual gobierno, el primer mes que tomó posesión, se imaginaba que iba a tener este escenario que tenemos ahorita? Yo creo que ese y mucho más, diría yo. Mire, Honduras es un país sumamente complejo por su propia historia, por su propia dinámica, el papel que juega en ese ordenamiento internacional también. Quisiera empezar mi participación, creo que me toca a mí la palabra. Es que hay que analizar lo que está pasando en el mundo. Yo creo que ninguna nación, ninguna potencia puede pretender ser la policía del mundo. Nunca en la historia de la humanidad. Roma decía que dominaba el mundo, pero el mundo de Roma era el Mediterráneo. Lo más hacia el norte era la Germania, donde es Alemania ahora. Y hacia el occidente, lo más largo que llegaron fue a la Britania, donde es Inglaterra ahora. Entonces, ninguna nación en la historia de la humanidad ha dominado el mundo realmente. Eso hay que aclararlo. En la época que vivimos de una internacionalización del capitalismo en la segunda mitad del siglo XIX a un mundo global en el que nosotros vivimos hoy en día, creo que existe la participación, que no se quiera reconocer que existe la participación de potencias económicas, ¿verdad?, y de nuevas alianzas estratégicas de esas potencias económicas, es ver el mundo desde una visión, de una polaridad que es la occidental. Creo que hay que ver el mundo de manera más amplia para poder entender esta reacción, que como bien decía Tinoco, no es que Trump sea empresario del petróleo, sino que él representa ese sector, digamos, que en esta nueva mandato de Trump aparece aparentemente con una contradicción, porque está hablando del proteccionismo interno, pero está hablando de temas expansionistas, ¿no?, un poco comparados con los globalistas de Washington. Entonces, esto es el gran desafío que usted plantea, ¿no? ¿Cómo vamos a asumir nosotros esta cuestión que de repente pensaban, bueno, pero Trump en su primer mandato dijo que iba a hacer eso y no lo hizo? Pero en el primer mandato tenía menos poder que tiene ahora. Ahora lo tiene y todo. Ahora tiene más poder, entonces esto también es un factor que hay que analizar. Y en su último mandato Y no va a tiene nada querer que lo recuerden como... Correcto. No tiene nada que perder. No Y se va a, puede reelegir. va a querer dejar allanado el camino para darle continuidad a lo que es el trumpismo, pues, Correcto. que es el movimiento que él La nueva representa. ideología gringa. Correcto. Aunque Entonces, más adelante le voy a preguntar a Omar de una teoría que me dijo hace poco el vicepresidente. Sí. Entonces, yo pienso que también esta acción de Trump viene a tratar de contrarrestar esa pérdida de hegemonía de Estados Unidos, porque es que es real, ¿verdad?
Y usted ve hace 2 días cuando China lanzó su nueva plataforma de inteligencia artificial, ¿verdad? Y Trump, ¿qué dijo? Bueno, es un reto para nuestros científicos. Se lo tomó inclusive de una manera un poquito más prudente, ¿verdad?, de lo que es él. Entonces significa que él entiende que Estados Unidos está enfrentando enormes desafíos frente a otras potencias, frente a un mundo cada vez multipolar. Y que también eso a lo interno nuestro tiene que representar un reto, porque creo que Honduras tiene que ver el mundo más allá del sesgo existente que ha habido en este país, ¿verdad?, de esas agendas mediáticas que decía el licenciado Raúl Valladares, ¿no? Creo que tenemos que hacer los análisis de manera más estructural. Obviamente Honduras ha enfrentado pues una historia larga de saqueo de sus recursos, de entreguismo del territorio. Es que son esos temas pues que también hay que traerlos a discusión aquí, porque el tema es de qué me sirve a mí de hablar tanto de inversión extranjera, que aquí se viene hablando desde hace 150 años ese tema, inversión extranjera, inversión extranjera, inversión extranjera, pero las consecuencias han sido funestas, porque tenemos un Estado débil, caotizado, porque en un Estado caotizado es más fácil sacar ganancias. Entonces yo creo que el camino de Honduras pasa por el fortalecimiento institucional. Si no se fortalece el Estado no es ponerlo, y ahí difiere un poco, no es ponerlo sobre la economía, sino que el Estado tiene que ser un ente regulador. Nosotros no podemos permitir en esta lógica neoliberal donde el mercado imponga su dictadura y sus reglas. O sea, una dictadura de mercado no puede ser eso tampoco. El Estado tiene que ser un ente regulador, tiene que garantizar el bien común. Eso no lo va a ver un grupo específico corporativo que va a estar viendo sus ganancias. Y van a hablar siempre de generación de empleo, sí, pero ¿en qué condiciones, verdad? Que uno de los problemas también de la migración en nuestro país es los salarios bajos, salarios precarizados. Entonces la gente dice, pero ¿cómo voy a construirme una casa? ¿Cómo voy a tener condiciones? ¿Cómo le voy a dar una buena educación a mi hijo? Sí. No me ajusta, solo me ajusta para comer. Entonces son temas bien estructurales que creo yo, y en eso estoy de acuerdo, que todos nos debemos de sentar en una mesa y pensar en el país más allá de cualquier sesgo, de que se debe de fortalecer la institucionalidad del país y de esa manera afrontar retos como estrategia. A mí me parece ridículo, patético, se los quiero decir, que se burlen porque cayó la reunión esta de la CELAC, ¿verdad? O que estén, como dice el licenciado Valladares, echándole la culpa al gobierno de esta crisis, ¿verdad?, en vez de estar analizando cómo el país debe de afrontar este reto como país y no estar pensando simplemente en el gobierno de la presidenta Castro. Entonces yo creo que no hay que ser mezquinos, ¿verdad? Hay que tener una posición más amplia, ¿verdad?, así como otros que estaban celebrando el triunfo de Trump, ¿verdad?, y el ascenso de Trump. Son cosas muy ridículas en realidad, cuando si aquí cualquier tendencia política, cualquier partido político va a elecciones, las elecciones ya van a ser dentro de un mes, y la gente que vaya a votar por sus candidatos y que presenten propuestas nacidas de las condiciones reales de nuestro pueblo, del área rural, como de las condiciones paupérrimas que muchas veces hay en ciertas periferias de alguna ciudad. Entonces, esos son los retos que hay que asumir. Cómo seguir combatiendo la pobreza, cómo fortalecer las capacidades del Estado para generar esos mecanismos, ¿verdad?, que generen justicia social en el pueblo de Honduras. Entonces yo creo que hay que asumir este reto como país y aprender a leer, como bien dicen aquí los compañeros de panel, aprender a leer el momento histórico que estamos viviendo, que tiene raíces históricas también, ¿verdad? No hay que desconocer el tema de la deportación. Ya usted mencionó el tema de la persecución, ¿verdad?, en Estados Unidos contra migrantes, pero si nosotros vemos los datos, el gobierno que más deportó gente fue el gobierno de Barack Obama. Donde Trump era asesor. ¿Verdad? Contratado. Imagínese. Al final es una posición que ellos han mantenido, porque eso. al final hay que entender también que la mano de obra, o sea, si sacaran, imagínense que sacaran a todos los migrantes, obviamente eso no va a pasar, ¿verdad? Están sacando ciertos grupos, ¿verdad? Imagínense quién va a ir a trabajar al campo, quién va a ir a los viñedos a recoger la fruta, el trabajo duro que hacen los migrantes. Obviamente también aquí hay un tema de músculo. Yo creo que Trump está iniciando su gobierno con fuerza, ¿verdad? Va a ser el tiempo, yo creo que nos podemos reunir aquí meses después y ahí vamos a valorar nosotros, ¿verdad?
Porque ahorita, ¿cuántos días tiene el gobierno de Trump? Tiene 10 días, ¿no? 10 días está cumpliendo 10 hoy, días. porque hoy es 30. 10 días y tiene millones llorando. Exactamente, 10 días. Entonces vamos a valorar qué va a pasar después, porque hay que hacer un análisis más estructural de los alcances de este Trump recargado que ha llegado con bastante fuerza y que logró alinear todos esos poderes corporativos que manejan el Big Data, que recuerden que a Trump le habían eliminado la cuenta de Facebook y la cuenta de Instagram, pero en esta ocasión ya vimos a Mark Zuckerberg y a todos los representantes de esas grandes corporaciones digitales, ¿verdad? Alineados, o sea, claramente eso es un mensaje, ¿verdad? El tipo de gobierno corporativo que quiere conducir Trump en Washington. Entonces, en conclusión diría yo que los retos para nuestro país son enormes, el tema de la migración, pero hay otra cantidad de temas, ¿verdad? Temas de justicia aquí a lo interno del país, ¿verdad? Por ejemplo, que aquí hay personas que tienen mucho dinero y no quieren tributar, ¿verdad? Entonces aquí usted hablaba de producir la tierra, pero aquí si usted dice eso ya dicen que es comunista. Entonces hay temas aquí a lo interno que están en el tabú y que tenemos que romper todo eso, y eso solo se va a lograr con una institucionalidad fortalecida, capaz de generar los consensos y las condiciones para generar un desarrollo económico en el país, en todos los polos de desarrollo que tiene el país, porque recordemos que Honduras es uno de los países más complejos de Centroamérica, porque tiene una composición socio, cultural, histórica, ¿verdad? Regionalizada, muy diferente a hablar del Salvador, ¿verdad? Que es un país más pequeño que Olancho. Entonces cada país tiene sus propias particularidades, y partir de esas particularidades y construir el camino y la plataforma que permita generar el desarrollo estatal como una estrategia para mejorar las condiciones de vida del país. Omar. Sí. Bueno, nosotros los socialdemócratas, pueblo hondureño, creemos que debe de agarrarse lo mejor del capitalismo y lo mejor del socialismo. No somos radicales con respecto a eso. Pero hay situaciones de coyuntura y también de estructura que debemos de estar claros, ¿verdad? Voy a tomar algunos aspectos de mis predecesores en este sentido. Sí, a la institucionalidad, nosotros creemos en eso. El fortalecimiento es importante. Creemos que eso de darle trabajo a alguien porque anduvo pegando afiches en un lado sin tener las capacidades, al final empobrece más la gestión gubernamental. Pero a la par de ello, nosotros creemos en desarrollar lo que es el mercado interno. Aquí llevamos ya más de 60, 70 años que nos han metido en la cabeza que el que exporta, el país que exporta le va bien. No es así. Lo que necesitamos es consumir y producir, producidores, que así se llama, donde la tierra está para eso. Aquí tenemos latifundios de tierras incultas, que algunas es un eufemismo en vez de decir improductivas, donde realmente lo que necesitamos es que haya programas de producción tipo Taiwán, en el sentido cuando Chiang Kai-shek sale huyendo de China por la vapuleada de Mao Zedong, cuando vio aquel montón de gente que se vino con él y vio la isla y dijo, hombre, no, aquí, porque empezaron a agarrar unos latifundios grandes, y estableció una ley marcial y dijo, todo aquel que tenga más de 4 manzanas va a ser fusilado. Así lo dijo, el derechista que combatió a los comunistas, mira hasta dónde. Y entonces, ¿qué fue la respuesta? Dice, se pueden armar en cooperativas. Entonces, todas las laderas colindantes empezaron a hacer grandes centros de producción. O sea, hay una salida con respecto a esto. Pero si seguimos en esta situación, bueno, ni modo, aquí se viene ese montón de migrantes, ¿y qué vamos a hacer? ¿Que todo siga igual? No va a seguir igual. La presión social va a ser fuerte acá. ¿Por qué? Porque la gente necesita comer, pues. Sí, aparte de que tenemos una situación en la cual debemos de estar claros que el mundo está cambiando en una forma bien rápida. Mire, en esta semana una empresa perdió 400.000 millones de dólares. En esto que usted mencionó de la vapuleada que le pegaron a esta empresaria, es una empresa cotizante en Wall Street. Pero también el príncipe de Saudí anunció que va a invertir 600.000 millones de dólares en 4 años en el gobierno de Trump. Mira hasta dónde. Entonces hay unas compensaciones. Hay centros de gravedad.
Hay situaciones en las cuales tenemos que estar claros. Nosotros no podemos seguir viviendo como que estamos en el año 2000. Tenemos que dar los pasos de 2021, 2025. Tenemos que proyectarnos al 2030 cuál es la nación que queremos tener. Y para ello debe reconocerse las limitantes y lo que se ha hecho mal. Empecemos por la institucionalidad. Si aquí no se dan reformas electorales, aquí nunca va a haber fortalecimiento institucional. Necesitamos reformas electorales. En el 2023, las 43 familias ordenaron a los 3 partidos no se reúnan. Y siguen ordenando ahorita, aunque no lo crean. Yo no creo esta falacia de que el Congreso no se reúne porque no se ponen de acuerdo. Están siguiendo un guión de esas 43 familias sobre ese 1,5 millones de familias que somos. O sea, que ¿usted cree que Redondo está siguiendo ese guión? Por supuesto. ¿Redondo sigue el guión de las cuantas familias? No, hay 43 familias que mandan los 3 partidos. No es que 43 familias mandan al libre. No, pueblo hondureño, abran los ojos. Solo miren la oferta que tienen de Partido Nacional, Partido Liberal y de Libre, hombre. Solo miren las realidades que tenemos de esas 4 cosas que les estaba hablando que los gringos ahora lo vieron, narcotráfico y también crimen organizado. Voy a decir algo acá y con todo respeto, pero es importante. Miren, a los nacionalistas ya se les olvidó que tienen a un expresidente del Partido Nacional preso por vínculos con el narcotráfico, según los gringos. A los liberales ya se les olvidó que tienen un presidente del Partido Liberal que estuvo preso, acusado por los gringos de vínculos con el narcotráfico. Y a la gente que es de Libre, ya se les olvidó que tenían un vicepresidente del Congreso Nacional de Libre, que tuvo que renunciar a ser diputado y tener el cargo que tenía, porque los gringos también lo acusan de vínculos con el narcotráfico. Porque ya debemos de caer también en la parte interna. ¿Qué va a pasar con el sistema político nuestro actual? Que eso tiene un enorme reto, esta unidad de política limpia, que ahí está hablando que como los gringos suspendieron la ayuda, pues ahorita ya se tambalea la verificación que tenían planificado ellos, porque descansaban mucho en ayuda internacional, porque no tenían aprobados fondos por el presupuesto. El Consejo Nacional Electoral tiene un enorme reto, y es precisamente que hayan elecciones internas, limpias, creíbles, funcionales, y tienen que luchar por eso. Y en el caso del PINU socialdemócrata, nosotros no tenemos ningún acusamiento de corrupción o narcotráfico. Lo único que tenemos más bien es que se nos acusa de estar ahí apoyando las partes sociales, emprendimientos, que somos muy bailadores, que somos un partido enano, pero el tiempo nos ha dicho que el pensamiento socialdemócrata es el camino para enfrentar esta situación. América está sufriendo capitalismo fallido y radicalismo izquierdista fallido. Y es necesario entender por qué República Dominicana, socialdemócrata, hizo retroceder su inflación ahorita y hoy está más barato que ayer. ¿Por qué el pensamiento de Claudia Sheinbaum, que es socialdemócrata, no está encajando actualmente con los radicales de izquierda y de derecha? Tienen que entender, pueblo hondureño, que este es el tiempo para poder cambiar ciertas cosas, porque estamos de la campana de un solo a la izquierda y de un solo a la derecha, cuando necesitamos apoyar el emprendimiento que crea empleo digno, porque aquí no se vale que la gente madrugue a las 4 de la mañana y vuelva cansada en la noche sin nada. Yo, 5 de la mañana, 12 de la noche, todos los días. Bueno, pero es de los pocos que han logrado pegar el salto social, pero aquí llevamos millones que están haciendo eso. Tenemos un cuarto de población que solo está comiendo un tiempo de comida. Hombre, esas cosas deben de ponernos a nosotros a pensar que no podemos seguir con eso. ¿Por qué no puede un ciudadano tener acceso a educación de calidad, a tener salud de calidad? Los socialdemócratas descansamos en poner
al servicio del país, educación con calidad, salud con calidad, y después entramos con lo que es la seguridad. Pero aquí se está hablando de seguridad. Yo estaba escuchando a alguien que decía, qué barbaridad, ¿para qué comprar helicópteros? Porque los necesitamos, hombre. Ese pensamiento tan obtuso lo felicito. me pone muy mal. Yo también estaba de acuerdo. Sí. Y eso, tenemos incendios todos los años. Todos los años. Hay inundaciones todos los años. Y mire qué pensamiento más obtuso de esta persona. Y eso que es líder de un partido. Y es diputado y le estamos pagando para que piense así tan obtuso. Eso es terrible. Aquí tenemos que entender que hay que pensar como nación. Ya es tiempo. Aquí es la oportunidad. Y cada vez más, yo lo que miro en mi análisis, porque dije yo voy a tratar de hablar, porque soy analista político, en gobernabilidad democrática. No solo aquí en Honduras, sino que en otros países. Y le puedo decir que lo que estoy viendo es que coyunturalmente están confluyendo fuerzas externas e internas que están conspirando para que podamos tener unas elecciones internas y unas elecciones generales. Y tenemos que cuidarlo, porque aquí, si se cae esto, va a venir alguien de mano dura y nos va a hacer llorar a todos, porque esto es una onda. No importa si va a ser de izquierda o de derecha. Si aquí tenemos, América tiene dictadores de derecha y dictadores de izquierda. Y se pelean quién es el más malo. Al final lo que hacen es llorar a nuestra gente. Y eso es lo que debemos de estar claros todos. La democracia es importante. Y donde está el mayor problema, ¿y por qué he decidido ir de diputado? Es que si queremos cambiar, tiene que ser en el Congreso Nacional. Porque puede venir un outsider, puede venir, pero si no tiene el apoyo del Congreso Nacional, ese outsider no va a hacer nada. Se necesita de gente cabezona que entienda que hay que votar por el país para poder sacar adelante las leyes que necesitamos. Porque el outsider puede venir con todas las mejoras que quisiera, o el candidato que quede de estos tres partidos, pero lo dudo mucho porque siguen el guión de las 43 familias, cualquiera de ellos que quede, para que nada cambie. Necesitamos entonces entender que el mayor cambio es en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque yo dije, llevo tantos años compareciendo ante los medios de comunicación, hemos estado hablando y diciendo qué debería de hacerse, pero hay una realidad. Ahí quedan los puestos vacíos cada 4 años. Y si no van personas preparadas, honestas, que quieran su país, va a ser ocupada por gente corrupta, maleable, que estará pasando el agua. Y por eso es que vamos a seguir teniendo el país que actualmente tenemos. La democracia es creíble y funcional. La democracia debe de ser creíble, que quede la gente que recibió más votos, número 1. Y número 2, funcional. Deben de disminuir los pobres, hombre. No están cansados de tener tanta pobreza en este país. El país más rico en recursos. Tiene la población más pobre de Centroamérica. Y lo único que decimos es, es que así nacimos, ni modo, a ver cuándo cambiamos. Cambiemos. Tenemos que ver quiénes son los que van a ir en esa papeleta. Tenemos que atender la gente que está protestando ahorita. Miré ahí en internet, me sorprendió una dama protestando porque le pusieron su foto con la prima en la papeleta, y ella dijo que no había autorizado eso. Y le está poniendo la queja al Consejo Nacional Electoral. De un partido. A elecciones internas. Eso no debe hacerse. La democracia es para que saquemos adelante el país, no para que quede hundido. Si no, entonces la gente, por eso el Latinobarómetro, cierro con esto, y usted es un sociólogo y lo sabe bien, está diciendo que la gente quiere buscar mejor una alternativa diferente a la democracia, porque está viendo que no sale con sus resultados. Y entonces le digo al pueblo hondureño, a todos, ¿quién está ganando tanto que todos vamos a perder todo si no tenemos una democracia creíble y funcional? Bien, voy en este momento con el periodista René Amaya. ¿Cuál es la situación de la UAN, René? Adelante, tiros, han habido muertos, es un caos. Aquí Omar me decía que hay diferentes sectores, se habla de tantas cosas ahí que generan estos problemas en el Bajo Aguán. René Amaya, adelante.
Bien, muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. Pues efectivamente hemos podido observar por lo menos una gran cantidad de vídeos ahí en donde se han dado estos enfrentamientos entre las autoridades de la Policía Nacional con estos grupos de personas que se mantienen en varias de esas fincas que desde hace varios días se ha venido dando este problema en el Bajo Aguán de nuestro país. Hemos podido también apreciar la presencia de algunos miembros de esta plataforma reunidos con las autoridades de gobierno, pero hay preocupación porque en esa zona habitan muchos habitantes y el problema es lo que está sucediendo entre estos grupos invasores de estas fincas y los habitantes de esta zona. Don Heriberto Alemán nos acompaña a esta hora de la mañana. Don Heriberto, ¿cuál es la realidad en el Bajo Aguán en este preciso instante? Buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia de Canal 11. Gracias por permitirnos expresar otra parte de esta historia, de esta película que se está llevando a cabo allá en el Bajo Aguán con respecto a lo que es la disputa de la tierra. Creemos nosotros que algo que es tan sencillo lo han hecho tan complejo, debido a que ya el país cuenta con leyes y cuenta con las instituciones que son las encargadas de dirimir este tipo de conflictos y del conflicto que sea. Ya las distintas leyes dictan qué hay que hacer para cada situación, dónde hay que hacerla y con quién hay que hacerla. En este caso estamos aquejándonos los miembros de las comunidades en mi condición de acompañante y activista de derechos humanos de una de las organizaciones locales de Tocoa. Hemos recibido múltiples testimonios y también hemos ido a verificar. En este caso ha repuntado lo que es el caso de la comunidad de Quebrada de Arena, que es lo que ha revivido este conflicto o lo ha vuelto a poner en la palestra pública, y es que los habitantes se aquejan de que a partir del 2022, con la llegada a ocupar estos grupos organizados aglutinados en una llamada plataforma agraria, molestaron o llegaron a impedir los diferentes accesos que estas comunidades tenían hacia muchas áreas que ellos habían venido utilizando desde los años 70, desde que eran cooperativas. Luego llegó una empresa agroindustrial a la cual las cooperativas vendieron sus tierras a esta agroindustrial, pero que esta empresa agroindustrial no les restringió varias actividades que estos habitantes venían haciendo, entre ellas el pastoreo de animales, el acceso al río Aguán, que es aledaño a la comunidad y que tiene gran relación por razones de pesca para extraer arena y también la recreación, entre otras actividades. Entonces, uno de estos grupos que ocupó hasta el diciembre recién concluido, tomó la decisión de nunca más darles acceso a los habitantes de la comunidad de Quebrada de Arena. Y fue así como esta comunidad se indignó y optó por expulsarlos de esta área. Y ahora esta área pues la está controlando lo que es la comunidad. Una comunidad muy organizada, una comunidad muy rica en cultura, por todas esas condiciones que tiene. Se le ha llamado la sultana del departamento de Colón por uno de sus grandes precursores que ha tenido esta comunidad, como lo fue el profesor Román Pastor Maradiaguirías, que ya no lo tenemos físicamente, pero que hoy ese legado revivió. Yo aprovecho para hacer el llamado a las autoridades, que son las que tienen que salir al frente y dar solución a este conflicto, que deben de buscar un diálogo pero inclusivo, porque usted acaba de mencionarme que había una reunión con uno de los sectores, pero allá están las cámaras de comercio, allá están los transportistas, allá están los líderes de las comunidades, que en ningún momento han sido tomados en cuenta, en ningún momento han sido escuchados, y esa es lo que está quejando. El que el gobierno se esté reuniendo con un solo sector, la población del departamento de Colón lo interpreta como que es el gobierno el que tiene allí a esas personas en todas esas fincas, haciendo o incomodando a las distintas comunidades que están en los alrededores. Asimismo,
también queremos hacer el llamado a estos organismos de derechos humanos que también deben de escuchar a la otra parte de la población del Bajo Aguán que está quejándose y que está siendo impactada negativamente en la economía, ya que alrededor de 3.600 empleos han sido perdidos en aquella zona por este problema de ocupaciones de fincas. Ahora, don Heriberto, ¿quiénes son estas personas? ¿Las conocen ustedes, a estas personas que tienen invadidas estas fincas? Por el hecho de que no son de las comunidades locales, no son conocidas. A veces hay 3, 2, 4 personas de una comunidad en una finca. Sin embargo, el resto de personas no se conocen y esa es una de las quejas que tiene la comunidad de Quebrada de Arena. ¿Cómo es posible que personas que no son de esta comunidad nos van a venir a restringir a nosotros el normal desenvolvimiento que por décadas atrás hemos estado llevando a cabo en nuestra comunidad, y asimismo también algunos actos de violencia, amenazas? Para el caso quiero aprovechar que el día de ayer el señor Pablo Cardona fue agredido verbal y físicamente allá enfrente de la cooperativa o de la finca Tranvío. Él es un vecino de mi comunidad Quebrada de Agua, mi hermano en la fe, el cual nos solidarizamos con él. Al mismo tiempo, el día de ayer, en horas de la mañana, hubieron múltiples allanamientos en la comunidad de Quebrada de Arena. Se supone que andaban buscando armas, esto por parte de la policía. Sin embargo, ni una tan sola arma pudo haber sido, no se encontró pues. Entonces eso da fe de que la comunidad es una comunidad que no hace uso de armas. Al mismo tiempo quiero aprovechar que en esos allanamientos fue agredido un connotado abogado, Román Irías Laínez, que él ha interpuesto su denuncia de forma pública, ya que él en el ejercicio de su profesión fue a preguntar si andaban órdenes de allanamiento, y con lo que encontró fue con las agresiones de la fuerza pública. Ustedes están pidiendo una intervención por parte de las autoridades. Aquí sería la policial, militar, Ministerio Público, todos los entes operadores de justicia. Algo que sea integral e inclusivo, donde participemos todos, pero al mismo tiempo es algo que debe dirimirse también en el Poder Judicial, que no lo vemos que esté participando o no lo han incluido, porque finalmente en este momento están confrontados vecinos de una comunidad contra un grupo organizado. Por lo general, a veces hemos visto conflictos entre un terrateniente, un empresario contra una comunidad o un grupo, pero aquí es prácticamente campesino contra campesino, y entonces he ahí la importancia de que todos los sectores sean escuchados. Y en este momento ninguno de los dos, les guste o no les guste, es el dueño de la tierra. Los títulos de esa tierra los tiene Corporación Dinán. Le guste a la comunidad o no, le guste al grupo organizado o no, el dueño en este momento es Corporación Dinán, y ambos están peleando o disputándose algo que no les pertenece a ninguno. Ahí cuando entonces tiene que intervenir el gobierno, es decir, el dueño que queda en la posición, pero mientras se dirime, si hay alguien que lo está reclamando, pues hombre, ya están los entes, ya están las instituciones encargadas para esos. Don Heriberto, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Don Heriberto Alemán, él es coordinador para la Organización de la Defensa del Ambiente, Derechos Humanos y Justicia en el Bajo Aguán. Así están las cosas, licenciado Raúl Valladares, en esta zona de nuestro país. El conflicto continúa a la espera de que las autoridades puedan buscarle una solución a esta problemática en el Bajo Aguán. Con usted, licenciado. Bien, comentario de eso del Bajo Aguán. Sí, estamos frente a un conflicto que no viene de ahora, ya creo que ya lleva más de una década ya ese conflicto, donde hay grupos paraestatales, ¿verdad? Grupos que le disputan el poder al Estado, grupos armados, ¿verdad? Y donde la ley, el derecho no predomina. Entonces, se ha nombrado... creo que al inicio de este gobierno se nombró una comisión agraria, incluso estaba la Corte Suprema de Justicia representada, la Fiscalía, la Policía Nacional, y creo que hasta las mismas Fuerzas Armadas eran parte de esta comisión agraria para resolver todo el tema de la seguridad
jurídica y de este conflicto, ¿verdad?, que no viene de ahora, y donde la violencia, pues, donde hay muchos homicidios, y entonces el tema de la disputa de las tierras ha sido permanente, y sobre todo porque cuando a veces hablamos del tema de la seguridad jurídica, no hablamos sobre todo de toda esa incoherencia normativa que ha existido. Por ejemplo, instituciones como el IP, pues el Instituto de la Propiedad, son instituciones muy recientes, ¿verdad? Entonces apenas estamos poniendo orden en el tema del registro de las propiedades, y donde hay una incoherencia, ¿verdad? Porque todas las instituciones del Estado deben de trabajar en un solo objetivo para mantener la estabilidad política, la estabilidad social en esa zona, ¿verdad? Precisamente por toda la incoherencia normativa y porque las instituciones no han trabajado alineadas, ¿verdad?, para establecer un orden en esa zona, y debe ser prioridad, igual como otras zonas que también el crimen organizado se apodera, lo que es la zona de la Mosquitia. Entonces creo que amerita que se siga priorizando, que se le dé seguimiento a esa comisión agraria, donde también, recuerdo, estaba el INA, el Instituto Nacional Agrario. Licenciado Soriano. Sí, totalmente. Ese es un problema que ya tiene 2 décadas, quizás más o menos. Un poquito más. Quizás un poquito más, ¿verdad? Sí. Aunque obviamente el origen de años. todo eso data de mucho más atrás. Cuando Callejas, en el tema de las tierras, correcto. Que cuando la podían vender. Correcto, cuando este golpe que se le dio a lo que había sido el proceso de reforma de los 70, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es el origen, ¿verdad? Pero ya el conflicto en nivel de violencia creo que sí tiene alrededor de unas 2 décadas más o menos, ¿verdad? Y sí se ha demostrado en todo este tiempo bastante incapacidad de parte del Estado, ¿verdad?, para tratar de generar gobernabilidad en el espacio y poner las reglas claras. Obviamente aquí se necesita asumir esta responsabilidad de manera estructural, ¿verdad?, con la participación de todos los actores, ¿verdad?, y lograr llegar a un consenso, ¿verdad?, porque yo creo que eso es importante, el diálogo es importante. Yo creo que tampoco con la violencia, porque yo recuerdo en el gobierno anterior que militarizaron totalmente y creo que le llamaron Fuerza Satrush, si no me equivoco, no recuerdo ahora exactamente el nombre que utilizaron, ¿verdad?, y militarizaron completamente el Bajo Aguán, y vemos los resultados, no sirvió de nada todo eso. Entonces creo yo que se debe de asumir esto con diálogo, con estrategias más estructuradas. Solo de esa manera creo que vamos a poder evitar que ese conflicto escale, ¿verdad?, y ponga en peligro la gobernabilidad del país, ¿verdad?, que eso sería grave para el país, sobre todo porque estamos abordando tantos problemas que tiene el país, ¿verdad?, para tener un conflicto armado, que eso sería totalmente nocivo. Y sobre todo que el Estado debe proteger la vida de las personas que viven ahí, garantizar los derechos humanos de las personas. Entonces tiene que ser un trabajo bien coordinado, por lo menos esa es mi posición en este tema. Omar. Esto me recuerda hace Muerto 8 años. Hace 8 años yo trabajé en un estudio de gobernabilidad de la tierra del Aguán. Y es un informe que está en las Fuerzas Armadas. Yo creo que lo deberían de desempolvar y debe de ser objeto de análisis por parte del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Vuelvo a insistir, no sé, creo que este ha sido el programa de mencionar bastante ese Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, pero son los que deben de atender este tipo de temas. Y estoy de acuerdo acá con mis compañeros que la vida es primero, la gobernabilidad, ¿verdad? El Estado está obligado a esto. El Estado debe de ser percibido como eso, el Estado, y no como alguien que le está haciendo a favor en algo, porque entonces eso va a crispar. Ahí hay elementos que salen más allá de lo que aquí estamos hablando. Por ello es importante, pues, que esto debe ser objeto de análisis del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
no solamente de las Fuerzas Armadas, no solamente de la Secretaría de Seguridad, no solamente del Ministerio Público, no solamente de Secretaría de Gobernación y Justicia, no solamente del INAH, y no solamente de lo que es la Oficina de Derechos Humanos. Aquí hay otro tipo de cosas que ya están identificadas y debe de haber valor para enfrentarlas. Y en ese sentido, acá es importante ver que el AUAN es una de las reservas de desarrollo económico del siglo XXI para Honduras, pero debe tener una mejor forma de proyección de lo que es desarrollo. Ellos operan inclusive hasta universidades, tengo entendido, por ejemplo, en Tocoa, ¿verdad? En aspectos de... Tiene mucho que ver. Colón debería producir toda la fruta y comida que se comen esos transatlánticos que vienen ahí a la isla de la bahía, pero lo estamos encaminando solo para unas rutas. Y yo creo que esa es parte de lo que es la planificación de un país, sacar todo lo que corresponde, ¿verdad? Y obviamente, ¿por qué insisto en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad? Le digo a la presidenta, esto se parece bastante a lo de que vivió Evo Morales en Bolivia. Tómenle atención a eso. Tómenle atención. El problema boliviano fue haber descuidado eso. Y esa fue la caída. Entonces, aquí como hondureño tengo que decirlo, mi experiencia internacional me obliga a decirlo. Tómenle atención, porque puede ser un polvorín que puede ser alimentado por varios combustibles de diferente tipo. Ahí hay una situación muy, muy fuerte en el Bajo Aguán, donde hay que inclusive hablar con la empresa privada, con las empresas sociales como cooperativas y todo, ¿verdad? En fin, tiene que reunirse, porque en la tierra de nadie, pues todo el mundo hace lo que hace, ¿verdad? Y me gustó lo que dijo aquí el colega, ¿verdad? Estos competidores del Estado, cuasi Estado, ¿verdad? Se toman la autoridad de decir, nosotros somos el Estado no es Tegucigalpa. Aquí es todo el país, ¿verdad? Entonces, sí, y es lamentable cualquier cuestión que acontezca, cualquier situación de levantamiento de mujeres con machetes, hombres con machetes, niños con machetes, policías que no saben a dónde. Yo me pongo a pensar en una situación de crisis, porque me toca enseñar en otras policías en Latinoamérica, por ejemplo, ese video es algo terrible. Usted mira de que los policías están resguardecidos, están cargados los fusiles, no los tienen descargados. Y empiezan a correr varios, unos con machetes alrededor, otros tirando piedras. Hombre, ahí el protocolo de crecimiento de respuesta de fuerza se les puede ir de las manos a ellos y pueden haber hasta tiroteados, que a mí no me gusta esa frase, pero ni modo, es para diferenciar de fuego amigo, ¿verdad? Entonces, eso para mí, llévele cuidado, o sea, la policía que esté ahí, ¿verdad? Conozco que la policía hondureña está teniendo varios aspectos de desarrollo y eso es bueno para todos, pero debe estar ahí entrenada para estrictamente para ese tipo de cosas. Porque ese video es bien elocuente, ¿verdad? A mí me crispó cuando miré todo eso, parapetados detrás de ese árbol, la gente corriendo, unos con machete, otros dándose la vuelta, tirando piedras. Y la pregunta, si yo fuera policía, bueno, ¿a quién le está tirando el piedras? Y después de escuchar la corrida, necesitamos un protocolo, porque ahí puede suceder una desgracia. Bien, voy a hacer una pausa, venimos a la parte final, les voy a preguntar qué piensan sobre esto del Congreso Nacional. Siguen sin llegar a acuerdos, no hay un presupuesto general de la República para el 2025, ¿se mantendrá esto? ¿Qué dijo usted del Congreso? ¿Qué era lo que estaba pasando? Que siguen las líneas de las 43 familias que no quieren que cambien, que lleguemos a momentos de cambios electorales y democráticos. Licenciado Soriano, la nueva aprobación del presupuesto hoy ya es 30 de enero. Sí. Bueno, es lamentable, ¿verdad? Que todo el mes de enero se fue y no
tenemos un presupuesto aprobado, las instituciones difícilmente pueden operar y eso genera un impacto totalmente dañino, ¿verdad?, al interés de la ciudadanía, porque las instituciones del Estado pues, manejan proyectos, una serie de actividades, ¿verdad?, regulatorias y operatividad importante para que funcione la convivencia pues, del país. Entonces yo creo que el tema presupuesto debe desligarse del debate político, ¿verdad? Se debe permitir que las instituciones sigan trabajando y será en el debate político, en el convencer a la población, ¿verdad?, quién va a sacar más votos en las elecciones. Entonces yo creo que el daño que le hacen los diputados que se oponen a aprobar el presupuesto al país es enorme. Y ese es un llamado que le hacemos, ¿verdad? Nosotros los que trabajamos en el Estado, en este momento experimentamos la crisis, ¿verdad? Estar en una institución sin presupuesto aprobado, eso es sumamente difícil, poder cumplir las funciones constitucionales que tenemos. Entonces, el llamado es pues, a todas las fuerzas políticas que lleguen a un consenso. Sé que en este momento están en reuniones, entonces que lleguen al consenso y que se apruebe el presupuesto, porque al final el país lo que necesita, la población que vive allá en los distintos municipios del país, lo que quiere es que el Estado siga cumpliendo, ¿verdad?, los programas de inversión pública que tanto necesitan. Así es que yo le digo a los diputados del Congreso Nacional, sean responsables con el país, no tomen esto desde una posición de oposición para dañar al gobierno de la presidenta Castro o para golpear la candidatura del partido de gobierno. No se trata de eso, se trata del pueblo de Honduras que necesita urgentemente que se sigan atendiendo las necesidades que le corresponden a todas las instituciones, en cada uno de los rubros. En el Poder Ejecutivo son 110 instituciones estatales, ¿verdad?, que cada una de esas hace un papel sumamente importante y que en la medida de que siga prolongándose el tiempo generan un problema serio en la operatividad y en los resultados institucionales, porque este es el tema del Estado. No vinculen la responsabilidad estatal con temas del debate político. Doctor. Sí, el presupuesto ha sido objeto de una politización partidaria, porque todos los gobiernos han utilizado el presupuesto en el último año para los mismos fines, ¿no? Entonces, la oposición, bueno, tiene miedo de cómo Libre puede utilizar ese presupuesto, pero ellos lo hicieron en el pasado de la misma manera. Entonces, ¿de qué algo nuevo están planteando? O sea, no hay razón para que el presupuesto no se apruebe, porque es penoso que a esta altura no se haya aprobado, porque si no se aprueba un presupuesto, o sea, el presupuesto es prever y anticipar los gastos que va a tener el país en el año, y eso significa planificar. Entonces, si no se planifica, lo que viene es el reino de la improvisación. Pareciera que también a la oposición le está en la línea de la improvisación. Es decir, se toman a la ligera los problemas del país, los problemas estructurales que hemos estado hablando hoy, como el tema de la migración, pues amerita que ese presupuesto tuvo que haber estado aprobado desde el año pasado, porque hay que prever los gastos, hay que prever los recursos que se van a utilizar para resolver los grandes problemas del país. Es ahí cuando la ciudadanía empieza a decir, no, estos partidos políticos no les interesan nuestros problemas. Por eso es que usted ve que la encuesta del Latinobarómetro le da más confianza a la iglesia, ¿verdad? Y aquí ya la gente dice, ya solo Dios queda, ¿no? Si ya solo Dios queda, pues es conformarse, es decir, el Estado o los políticos no nos resuelven los problemas, entonces se llega al conformismo religioso, que eso también es dañino porque ahí ya es despolitizarse, es decir, ya ahí los políticos no tienen responsabilidades. Si Dios lo va a hacer, entonces ya no hay personas de carne y hueso que son responsables de los problemas del país, y hay grados de responsabilidad también, ¿verdad?, por aquellas personas que ocupan un cargo y que no se hacen responsables, ¿verdad?, de sus obligaciones, en este caso de los diputados, de aprobar este presupuesto general de la República, porque la ciudadanía lo urge. Sí, para usted, don Omar, ¿qué va a pasar? Lo que estoy viendo es un guión acerca de
una situación. Honduras lleva muchos años que no tiene una democracia como la que todos aspiramos. Como socialdemócrata, quiero decirles que el presupuesto es algo importante. Nosotros creemos firmemente en esa situación de que debe de respetarse y programarse los gastos, pero también en base a ingresos. Nosotros los demócratas creemos en esta situación de lo que es el pago de impuestos. Los socialdemócratas creemos, nadie debe de pagar más impuestos de lo que debe pagar, pero también que no pague los impuestos que debería de pagar. Nosotros lo que queremos es que cada quien pague. Esa es una de las situaciones de los socialdemócratas. Nosotros creemos en eso. Entonces aquí el presupuesto ha servido para unas situaciones que no necesariamente busca el Estado. Miren acá, pueblo hondureño. Son 4 años, ¿no? Y que vamos a votar. Se supone que debería de haber en esos 4 años de democracia desarrollo económico, social. Pero no está sucediendo eso. El primer año de gobierno de cualquiera de los que ha habido, a memoria, viene y dice, mire que el otro no me dejó nada, me lo robó todo. Y tiene razón, se lo robaron todo. El segundo año, pueblo, no me pida tanto porque yo estoy aprendiendo. El tercer año ya hacen obras. Y el cuarto, mire, vamos a elecciones. ¿Qué quiere decir eso, pueblo hondureño que me está viendo? Que para tener 4 años democráticos de desarrollo económico social se requieren 16 años de nuestras vidas. 16 años. ¿No está cansado usted de estar viendo lo mismo? Nosotros tenemos que estar bien claros que el presupuesto debe de servir para responder las necesidades del Estado. Si la presidenta anunció que iba a tocar una reprogramación presupuestaria para poder ayudar a la emergencia, eso es correcto. Tenemos que ver cómo poder atender a esa masiva migración que nos va a venir. Entonces, ya ese presupuesto, lo que se había hecho, yo no sé, la comisión tendrá que presentar algo, pero deben de tocarlo o retocarlo conforme a la realidad. Y entonces acá le pediría a los partidos mayoritarios, mire, el verdadero poder no está en el Congreso Nacional. El verdadero poder está afuera, en esas 43 familias que tienen de titiriteros a ese montón de diputados, haciéndonos un teatro de que se pelean, que pitan y solo buscan los momentos para que las leyes que realmente nos van a dar desarrollo no se discutan. Llevamos ya 20 años en esto. Yo ya estoy cansado. Yo lo que quiero es ver a gente que tenga realidades y pueda salir a una prosperidad. Y todo tiene que salir en función de las leyes del Congreso Nacional y también del presupuesto. Por eso, yo les digo, como candidato a ser diputado del PINU Socialdemócrata Francisco Morazán, tienen que haberse cambios. Los congresistas no deben de ganar más allá de lo que están ganando ahorita. Hora trabajada, hora pagada. Disminuir. Le doy un dato. Ayer me encontré a don Nahum Valladares, a quien saludo, mi cariño. Don Nahum, le digo, ¿cuánto ganaba usted cuando era secretario del Congreso? 8.500 lempiras, Raúl. ¿Hace cuántos años? En el gobierno de Callejas. Fito Irías era el presidente del Congreso. Ajá. 8.500 ganaba. Y don Nahum, un hombre correcto. Honesto. Sí. 8.500 ganaba. Claro. ¿Y ahora? Y por eso les digo, entonces lo que tenemos son una situación política. Ellos comen bien, ahorita se vieron todos en la familia, son primos, son hermanos, están en el Partido Liberal y Nacional y Libre, son primos. Ahorita lo vieron, estuvieron comiendo en los centros, en los hoteles. Esto no es cierto. Esto es para que no avancemos en las cosas importantes del país. Y le pido a las 43 familias, piénsenlo bien, 43 familias, ¿quién está ganando tanto que ustedes lo van a perder todo? Porque no se ponen de acuerdo. Empiecen a dar direcciones a esos diputados para que salgamos con reformas que necesitamos. Gracias al licenciado Omar García, que será candidato a diputado por el Pino Socialdemócrata. Doctor Tinoco, un minuto para su reflexión final. Yo creo que lo que plantea aquí el compañero de panel, Omar García, no está alejado de lo que plantea Libre, por ejemplo, porque
esa retórica de que es socialismo democrático, que es de izquierda radical, yo creo que no. Libre es una retórica que tiene porque hay interés de polarizar, ¿verdad?, con el Partido Nacional, pero en la práctica, bueno, no es un partido, digamos, Honduras no es Venezuela, ¿verdad?, no es Cuba, porque aquí los partidos políticos en Honduras todavía gozan de buena salud. Usted ve que en El Salvador prácticamente no hay partidos políticos, ¿no? Guatemala, la fragmentación de los partidos políticos, Nicaragua, ni hablar, Costa Rica con un gobierno de corte populista también, autoritario. Entonces en Honduras todavía están 3 partidos políticos, bueno, hay más partidos políticos, pero que no se ve que tengan, con todas las limitaciones que tienen estos partidos políticos, no tienen los problemas que tiene la democracia en otros países de Centroamérica, y lo que hay que hacer es fortalecer estos partidos políticos, fortalecer nuevas opciones políticas, nuevos liderazgos para fortalecer la democracia, y en eso coincido aquí con el compañero de panel, Omar García, de que hay que fortalecer las instituciones, la democracia, porque estos líderes populistas, autoritarios, pues es pan para hoy y hambre para mañana, porque no son sostenibles en el tiempo si no hay una renovación democrática en nuestros países, ¿verdad?, para buscar el bienestar que todos aspiramos. Gracias, licenciado Edgardo Soriano, con usted cerramos. Sí, bueno, decirles pues que hay que seguir fortaleciendo la institucionalidad. En estos últimos años, con la presidenta Castro, ha habido un trabajo en mejoramiento de las instituciones, del manejo de los recursos públicos, ¿verdad? Yo creo que se tiene que fortalecer el sistema judicial y castigar a toda persona que toque dinero que no le corresponde. Yo creo que el fortalecimiento institucional es clave, y también coincido con los compañeros. Las estructuras partidarias tienen que renovarse, tener nuevos liderazgos, ¿verdad? El trabajar fuertemente en el tema ético, y solo así vamos a fortalecer tanto las estructuras partidarias, que son básicas para el fortalecimiento de la democracia, pero sobre todo el fortalecimiento del Estado, que eso es sumamente importante, y por eso urge que en el Congreso Nacional se apruebe el presupuesto 2025 para que el Estado siga funcionando y las elecciones se realicen de manera transparente y que el pueblo hondureño sea el que elija. Bien, gracias. Así están las cosas en Honduras. Siga con nosotros en Canal 11, 3 horas de entretenimiento con mis compañeras y compañeros de Hoy es tu Día a continuación. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.